Eh, por lo tanto, quiero darle la bienvenida a uno de los fundadores del chapter, que es el estudiante Juan Diego Barbosa. Juan Diego es estudiante, creo que ya en el último año, efectivamente, de la carrera de Ingeniería en Ciencia de los Materiales del Tecnológico de Costa Rica. Juan Diego también ha tenido la suerte, alguien tan joven, de ya tener un técnico en nanotecnología. Está trabajando actualmente en su tesis. De hecho, el tema que nos va a exponer hoy va a ser un tema referente a su trabajo de investigación. Eh, Así que los dejo con Juan Diego. Juan Diego, no sé si me estás escuchando. Puedes compartir la pantalla cuando gustes y tu video para que te conozcan. Claro, Apenas terminamos, recuerden, ojalá que si alguien quiere hablar puede poner su cámara y preguntar lo que gusten. Estamos entre amigos, entre colegas. Así que, Juan Diego, bienvenido y yo los dejo a ustedes a disposición de él. bueno, muchas gracias al profesor Isaac por la introducción y al chapter por darme la oportunidad de hablar de mi tema de investigación. La verdad es un tema que me apasiona mucho y si tienen cualquier pregunta o algo así, por favor no duden en interrumpirme y con mucho gusto les voy a ayudar. Eh, Dicho esto, voy a comenzar con mi presentación que se titula Aerogeles, ¿qué son? ¿De qué están hechos? Y aplicaciones. Entonces, bueno, no sé si han escuchado qué es un aerogel antes. El aerogel ahorita es básicamente el material sólido más ligero que se conoce hasta el momento. Tiene densidades sumamente bajas, son densidades variables y pueden llegar hasta 3 kilogramos por metro cúbico. Si nosotros tomamos en comparación el agua, que tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, es algo impresionante. O sea, el aerogel es básicamente aire. Por eso se le conoce como humo congelado o frozen smoke. Vean lo ligero que es, digamos que en esta imagen está descansando sobre un diente de león. Esto es un aerogel de grafeno. ¿Cómo surgió este material? Bueno, es un poco interesante. Los aerogeles surgieron como parte de una apuesta entre dos científicos. Básicamente, Samuel Stephen Kistler y Charles Learned en 1931 apostaron quién podía remover el líquido de alguna jalea sin tener pérdidas significativas del volumen. Entonces, Samuel Kistler desarrolló un método para procesar, digamos, el gel, evacuando todo el líquido sin que se despedazara la estructura. Años después, digamos, empezó a experimentar con distintos tipos de aerogel, principalmente el aerogel de dióxido de silicio o de sílice. Y aquí tenemos una imagen de Samuel Kistler. Y esta otra imagen es una planta, la primera planta industrial de aerogeles en Boston. Y ellos, para hacer el secado, utilizaban estos autoclaves. Entonces, vean qué vacilón, digamos, son equipos sumamente grandes comparados a los que se utilizan ahora para producir, digamos, los aerogeles. Dentro de las propiedades de los aerogeles, una de las más importantes o las más interesantes son sus conductividades, tanto térmicas como, digamos, del sonido, etc. Las conductividades térmicas son extremadamente bajas. Estamos hablando de aproximadamente 0.011 watts por Kelvin metro. Esto es bajísimo, es comparado, digamos, con aislantes muy, muy, muy buenos en el mercado, como lo es el poliuretano y así, y esto le ha permitido tener aplicaciones muy interesantes. Como digo, es uno de los mejores aislantes térmicos que existen hasta el momento y también son excelentes aislantes acústicos. Entonces vamos a ver más adelante que parte de esas propiedades, digamos, ya lo orientan a cierto tipo de aplicaciones. En cuanto a las propiedades ópticas, los aerogeles tienen índices de refracción muy bajos. Estamos hablando de 1.03, digamos, que es similar, muy similar a lo que es el agua o el aire. Y tienen altas transparencias. Esto los vuelve muy llamativos para otro tipo de aplicaciones que vamos a ver más tarde también. Lo que quiero llegar con todo esto es que las propiedades de los aerogeles son una combinación bastante única y se pueden modificar. Entonces esto hace que si yo tengo una aplicación y necesito ciertas propiedades, muy posiblemente el aerogel me pueda servir para ello. Una de las cosas más importantes de los aerogeles es que como se quita el líquido de la estructura, quedan porosidades muy abundantes y con tamaños muy, muy, muy pequeños. Es normal en un aerogel tener porosidades de 95% en adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el volumen
del aerogel, el 95% o el 99% es aire. Ahora, algo muy chiva, algo que a mí me gusta mucho de los aerogeles, y por eso puse esta imagen, es cómo se comporta frente a la luz visible, digamos. Cuando yo tengo el aerogel como en un fondo oscuro, él se va a ver de este color, como un celeste. Pero si yo lo acerco a la luz o lo acerco al sol, va a exhibir un tono como anaranjado. Eso se debe a precisamente estas porosidades que tiene y el tamaño. Como son poros muy, muy, muy pequeños, ellos reflejan la luz diferente. Entonces, por eso se presenta ese cambio. Ahora, en cuanto a propiedades mecánicas, generalmente los aerogeles son muy, muy, muy frágiles. Como les digo, estamos hablando de que son 95, 99% aire. O sea, la parte sólida del material es muy, muy, muy poca. Entonces es común que se rompan muy rápido o muy fácilmente. No obstante, hay aerogeles que sí pueden aguantar esfuerzos compresivos muy fuertes. O sea, vean esta imagen. Yo tengo un bloque de aerogel encima de una llanta de un carro y el aerogel se ve como si nada, ni siquiera se ve deformado. ¿Qué pasa? Lo que les digo, o sea, yo puedo modificar estas propiedades. Entonces, no solamente puedo hacer un aerogel frágil, sino también un aerogel flexible. Esto acá, que parece un borrador, realmente es un aerogel. Entonces hay también formas especiales para darle cierta flexibilidad al material. ¿Cómo se hacen los aerogeles? Bueno, es muy fácil. No, realmente no es tan fácil. Primero se tiene que crear un gel. ¿Por qué? Porque yo necesito un gel para hacer un aerogel. Luego tengo que secarlo, que es básicamente lo que desarrolló el científico Kessler. Él inventó o aplicó una forma de secado especial de forma que se preservara la estructura del gel. Y luego, bueno, de Profit. Entonces, ya como realmente cómo se hacen, digamos, es en base a la ruta Sol-Gel. La ruta Sol-Gel son una serie de reacciones que parten de un sol, que es un conjunto o una dispersión de partículas sólidas en un medio líquido, ¿verdad? Que tenemos acá, digamos, creo las partículas. Luego las uno entre sí, que es el proceso de gelificación, para tener un gel. Y luego este gel lo seco para mantener la estructura. Vean que, digamos, según como yo lo seque, puede tener diferentes o puedo obtener diferentes materiales. Entonces, en este caso, el secado supercrítico me permite obtener un aerogel. Pero si yo lo hago, el secado bajo condiciones normales, presión estándar y temperatura estándar, la estructura va a colapsar. Entonces, más bien lo que se me va a hacer es como un aglomerado, todo el material. Este aglomerado, este material que sí va a presentar una pérdida significativa de su volumen, se denomina aerogel. También tiene sus aplicaciones y todo, pero vean, digamos, que como se produce el aerogel es en base a una serie de reacciones que es sumamente flexible y que yo puedo obtener una gran cantidad también de materiales. Entonces, entrando un poquito a lo que me refiero como un gel es una estructura tridimensional sólida de partículas o de cadenas, digamos, que está inmersa en un medio líquido. Entonces, asociándolo un poco a lo que decía antes, yo tengo mis partículas, mi sol, ¿verdad? Que son cada una de estas pelotas que yo veo acá, y mediante ella yo genero cuellos. Entonces, esto me va a generar una red o un network. Y este network tiene varios tipos de porosidades. Vean que, digamos, el espacio entre el network genera un vacío, que es en este caso un mesoporo por las dimensiones. Pero las propias partículas, estas pelotas, dentro tienen porosidades mucho más pequeñas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todas estas porosidades contribuyen a que el material tenga una propiedad muy interesante que se llama el área superficial. Estas porosidades hacen que el área superficial de los aerogeles sea extremadamente grande. ¿Qué quiere decir el área superficial de que un aerogel sea extremadamente grande? Bueno, no es de extrañar que si yo tengo 1 gramo de aerogel y yo formo una película sobre una superficie, con un solo gramo de aerogel yo logré cubrir fácilmente 300 metros cuadrados, 500 metros cuadrados.
Entonces vean, digamos, la cantidad de superficie que tiene el material dentro de él. Esto es muy útil para aplicaciones que necesiten, bueno, por ejemplo, aplicaciones de catálisis o aplicaciones de absorción, donde los fenómenos que me interesan son de carácter superficial. Entonces, el material va a tener mucha superficie y mucho espacio para que se den a cabo estas reacciones. Que esa es otra, digamos, de las propiedades muy interesantes o las que más se explotan de este material. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Bueno, voy a seguir cualquier cosa. Ahora, el proceso de secado. El proceso de secado lo que busca es que partiendo del gel, de la estructura sólida en el medio líquido, yo logre quitar adecuadamente este medio líquido sin que la estructura sólida colapse. Yo necesito mantener el network de partículas intacto. Ok, ¿qué sucede? El líquido, cuando yo lo evaporo bajo condiciones no normales, va a ejercer una presión o una fuerza muy, muy, muy grande producto de la presión capilar, que eso es una propiedad, digamos, de los fluidos. Entonces, esta presión es extremadamente grande y genera que las partículas dentro del sólido se deformen, el network se deforme y se despedace. Entonces, por eso yo no puedo secar bajo condiciones normales, excepto en casos muy puntuales. Por ello, Samuel Kistler desarrolló el método de secado supercrítico o aplicó el método de secado supercrítico a estos materiales para producir el aerogel. En esta imagen, digamos, me gusta mucho la analogía del aerogel, que es como si yo lograra quitar el mantel sin despedazar o sin mover la vajilla, ¿verdad? Si yo seco bajo condiciones normales, voy a producir un desastre, como lo que pasó acá. En cambio, el secado supercrítico es básicamente quitar el mantel y que todo en la mesa esté intacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene de especial el secado supercrítico? Bueno, los fluidos supercríticos tienen propiedades tanto de líquidos como de gases, pero no son ni líquidos ni gases. Son como una combinación de ellos y también de sólidos. Entonces, estos fluidos no tienen la presión capilar. Lo genial de esta técnica de secado supercrítico es que yo tengo, digamos, o yo sustituyo el líquido de mi gel por un fluido que luego voy a elevar al punto crítico. Sea, por ejemplo, etanol, metanol, dióxido de carbono, fluidos que en general tienen condiciones no tan extremas para llegar al punto crítico. Por ejemplo, el dióxido de carbono con presiones muy altas, aproximadamente 72.8 atmósferas y 31 grados Celsius, llega al punto crítico. Entonces, no tengo temperaturas muy altas y, bueno, eso sí, tengo que subir bastante la presión, pero entonces es más fácil de manipular que, por ejemplo, el etanol, que necesita 234 grados Celsius también y presiones muy altas. Así. A lo que quiero llegar es, mediante el secado supercrítico, yo agarro primero, digamos, el fluido y lo tengo en estado líquido. Entonces, este fluido que está dentro de mi estructura, lo paso, o sí, lo transformo, digamos, a un fluido supercrítico y luego lo evaporo. Entonces, esta transición va a hacer o va a generar, digamos, que no haya esa presión que me destruye la estructura cuando sale el fluido. Entonces, la estructura no se va a ver perturbada. Y ya logré mi objetivo, ya saqué el líquido y ahora ¿qué es lo que tengo? Gas, tengo aire. Entonces así es como se generan, digamos, los aerogeles. Ahora, ¿para qué se utilizan? O algunas aplicaciones. Bueno, lo que yo les mencionaba de las partes, bueno, de los aerogeles como aislantes. Este, este invento que desarrollaron me pareció muy, muy, muy interesante. Imagínense ustedes tener una casa en Alaska, por ejemplo, o pensemos inclusive mucho más futurístico, hacer una casa en Marte, donde las temperaturas son extremadamente bajas. ¿Cómo logro yo preservar el calor o de la mejor manera posible? Digamos, yo necesito un muy buen material aislante. Entonces, considerando que los aerogeles son prácticamente aire y que el aire es un material
un aislante térmico muy, muy, muy bueno, yo puedo hacer ladrillos huecos y los relleno de este polvo de aerogel. Entonces, este material, la conductividad térmica es extremadamente baja, lo que va a generar que yo no pierda el calor tan fácilmente. Dentro de mi casa voy a preservar el calor lo mejor posible, de la manera más eficiente posible, gracias a que estoy utilizando aerogel. Si yo no utilizara aerogel, seguramente necesitaría paredes de metros de espesor o algo así, digamos. En cambio, el utilizar un material muy bueno como aislante térmico me permite disminuir ese espesor necesario para construir la estructura. Esta es una aplicación muy interesante y que me gusta mucho. Yo les había mencionado que también son muy buenos como aislantes acústicos, como aislantes de sonido. Bueno, esto es porque estos materiales tienen una muy buena capacidad para disipar energía. Entonces la NASA se dio cuenta de esto y los aprovechó para colocarlos en satélites espaciales y captar polvo espacial. Entonces, ¿qué pasa? Si yo utilizo otro material, digamos, él no disipa también la energía. Entonces, estas pelotitas que se ven acá son partículas de cometas. Cuando pegan sobre el metal del satélite o algo así, la energía es tanta que se desintegran. En cambio, el aerogel los permite capturar. Entonces, se han utilizado para recolectar polvo espacial, sin que el polvo, digamos, se destruya en el contacto, gracias a esta propiedad de disipación de energía. Otra aplicación bastante interesante es como detectores de la radiación Cherenkov. Esto es un tipo especial de radiación y para ello se necesita tener un control muy especial sobre lo que son los índices de refracción. Entonces, los aerogeles, como les dije, tienen índices de refracción muy bajos. Y no solamente eso, estos índices se pueden modificar. Entonces, al poder yo manipular los índices de refracción del material, el aerogel se vuelve, digamos, una muy buena alternativa para captar este tipo de radiación. Entonces, por ello sí tiene, digamos, o sí se ha visto que pueden servir bastante para detectar la radiación Cherenkov. Otro tipo de aplicaciones, que esta es más como una en la que he estado tratando de trabajar, es en la remoción de sustancias contaminantes. Como les digo, el aerogel tiene áreas superficiales extremadamente grandes. Una forma de remover sustancias contaminantes es mediante la adsorción, que es cuando mi sustancia que yo quiero remover se adhiere a la superficie. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo un material con una superficie extremadamente grande, voy a poder adherir muchísimo más contaminante a si tuviera un material con menos superficie. Por eso, los aerogeles también se han vuelto muy populares en esta parte. Otra propiedad que tienen los aerogeles, o muchos aerogeles, es que pueden ser modificados químicamente para darle ciertas propiedades a la superficie. Generalmente, para desarrollar un aerogel se parten de precursores, por ejemplo, para el sílice se parte de precursores alcóxidos. Entonces, esto lo que me va a generar es que yo obtenga grupos hidroxilo o grupos OH en mi superficie. Yo puedo hacer reacciones para sustituir estos grupos OH por otros grupos que me interesen. Por ejemplo, si yo quiero hacer el material hidrofóbico, puedo sustituir estos grupos OH por grupos metilo o por grupos etilo, propilo, etcétera. Que es posible y de hecho es muy factible y se ha realizado. Entonces, como yo puedo modificar químicamente la superficie y tengo mucha superficie, yo tengo una facilidad enorme para seleccionar cierto grupo funcional que me interese para captar una sustancia y utilizar este material como absorbente. Hay varios estudios a la fecha, digamos, donde se han utilizado aerogeles para remover sustancias contaminantes, entre ellas aceites, inclusive glifosato, una sustancia un poco polémica últimamente, etc. Otras aplicaciones son aplicaciones de drug delivery y encapsulación de enzimas. Esto explota básicamente lo que les digo de que el aerogel se puede volver hidrofóbico o no. Según las propiedades de hidrofobicidad que yo le dé a mi gel, yo puedo controlar la liberación de fármacos o también qué tanto puedo, digamos, encapsular estas enzimas. Y bueno, yo puedo generar también, digamos, lo que son las superficies hidrofóbicas de una vez. No necesariamente
solo puedo hacer superficies hidrofóbicas, sino que yo también puedo hacer aerogeles súper hidrofóbicos. Es decir, que repelan el agua casi que al 100%, digamos. Entonces, esto también se puede utilizar para lo que se denominan self-cleaning surfaces y también para, como lo que les decía, digamos, la absorción de contaminantes, pero en el agua, donde no va a tener interacción con el agua, pero sí con el compuesto que me interesa. Otra vez, aprovechando el alta área superficial, digamos, los aerogeles se pueden utilizar como catalizadores o como soportes catalizadores. Y también, como puede captar compuestos de interés y disipar energía, se ha visto que son muy útiles para lo que es el rocket fuel y el confinamiento de desecho radioactivo. Entonces, como les digo, digamos, son materiales que tienen una gama de aplicaciones muy, muy, muy interesantes y que yo puedo básicamente personalizar o ajustar para mi necesidad. El aerogel es un material relativamente popular. No sé si han visto estos videos. La verdad, me parecieron muy, muy, muy chivas y, bueno, aplicaciones poco comunes, ¿verdad? No sé qué tan prácticas sean o de qué tanta utilidad, pero si quieren echarles un vistazo, adelante. En particular, esta imagen, y aquí hay una manta que tiene polvo de aerogel. Entonces, por un lado, está un señor con un lanzallamas y por otro está un muchacho tocando la manta. Vean cómo se comporta la temperatura. O sea, por un lado el material está expuesto a una cantidad de calor enorme y no lo transfiere al otro lado, precisamente por su buena capacidad, digamos, de aislamiento térmico. Entonces, es como, wow, es impactante. En lo personal, a mí me impactó mucho ver esta imagen y todo. Eh, Hablando un poquitito de mi experiencia trabajando con estos materiales, yo lo que he estado trabajando es en desarrollar aerogeles de sílice utilizando silicato de sodio como precursor. El silicato de sodio es un precursor muy económico que se ha visto que tiene potencial para ser aplicado a la producción de aerogeles a gran escala. No obstante, como yo lo trabajo, es un poco tedioso porque el sodio remanente a la hora de crear el gel es una impureza, entonces necesita procesos de diálisis o de intercambios de agua constantes para disminuir la concentración de estas impurezas de sodio. Entonces eso vuelve que la síntesis dure una semana por ahí. Entonces esto fue, digamos, ya como en el proceso de secado. Uno de los primeros intentos, yo tenía un trozo de gel cilíndrico y luego del secado supercrítico lo hice mal, entonces tuvo una contracción muy grande. Esto era antes y esto después del secado y realmente esto no debería pasar. Eh, Luego tomé otro trozo de gel y este más o menos funcionó y vean lo que les decía, digamos que el aerogel cuando está como en un fondo oscuro tiende como a tener un tono celeste, mientras que donde le incide más la luz tiene un tono más como anaranjado. También es que ahí, digamos, el gel no está completamente seco en el interior, pero sí fue un gran paso, digamos, para la investigación. Y bueno, también estas eran como mis expectativas a la hora de obtener el material y esto es lo que he obtenido hasta el momento, pero espero seguir trabajando en ello. Por lo menos ya he obtenido el aerogel, digamos, solo que sí hay que trabajar un poquito con lo que es el moldeo del material y el secado. Y bueno, eso es lo que les tenía preparado. No sé si tienen alguna pregunta, alguno Sí. comentario. Muchas gracias a Juan Diego. La verdad que qué gusto es cuando alguien te cuenta algo y lo dice con pasión. Y yo creo que Juan Diego nos ha demostrado y nos demuestra, a mí me lo ha demostrado que tiene una gran pasión por esto, por este tema. Alguien, creo que levantó la mano, pero a la primera vamos a darle el paso a nuestra presidenta y también compañera, Stephanie Escalante. Adelante, Stephanie. Por favor, chicos, quien vaya a presentar, ojalá sería bonito que pongan la cámara para verlos. Y aquí estoy viendo que alguna gente también está levantando la mano, así que ya continuamos. Stephanie, adelante. Hola, buenas, me veo súper blanca, a ver, es que estoy al frente de una ventana, pero quería felicitar mucho a Juan Diego porque la verdad es que el proyecto está muy chido.
no solamente el hecho de que sea el aerogel, sino lo que está haciendo. Yo tenía una pregunta con respecto al secado supercrítico. Ajá. ¿Puedes poner esa diapositiva? Sí, claro. No sé si aquí se está viendo en pantalla. Sí. Sí. Ok, perfecto. ¿Cuál? ¿Esta? Ajá. Entonces, digamos, cuando hacen un secado supercrítico, usted le sube la presión y después la temperatura y después baja la presión, o la presión y la temperatura aumentan simultáneamente. Em, digamos, el cambio suele ser simultáneo. Lo importante es lo siguiente. Yo, primero que todo, digamos, cuando tengo mi gel, yo tengo que asegurarme que esté en un solvente que sea soluble con el fluido supercrítico que voy a utilizar. Por ejemplo, lo que yo he estado utilizando es dióxido de carbono supercrítico. Pero entonces, digamos, tendría que tener mi muestra en dióxido de carbono líquido. El dióxido de carbono líquido, bajo condiciones normales, no se presenta. Entonces, lo que se hace es que yo, antes de secar, tengo que dejar mis geles un par de días en etanol, que el etanol es soluble en el dióxido de carbono líquido. Entonces, cuando ya empieza, digamos, cuando ya meto el gel en etanol en la máquina de secado, la máquina lo primero que hace es introducir el dióxido de carbono líquido y lo deja ahí por un tiempo determinado para que todo el etanol que estaba dentro de los poros se vaya y me quede el dióxido de carbono líquido. Yo necesito eso. ¿Por qué? Porque si yo no tengo el dióxido de carbono líquido en mi estructura porosa, cuando yo suba la presión y la temperatura, el etanol no se va a volver supercrítico. A esas condiciones no. Entonces, si yo evaporo, es como si no lo hubiera hecho nada, digamos. Yo necesito primero reemplazar todo el líquido que está dentro del poro por el fluido que voy a subir al punto supercrítico. Entonces, tengo el dióxido de carbono, ¿verdad? Cuando tengo el dióxido de carbono líquido completamente en mi material poroso, subo la presión y la temperatura hasta el punto supercrítico. Cuando ya llega al punto crítico, digamos, lo dejo ahí un rato para que todo el dióxido de carbono que está dentro del poro se haga supercrítico, y después bajo presión y temperatura para que se haga gas. No sé si quedó claro, digamos. Es un poquito complicado, Eh, pero... Sí. tenemos, Stephanie, ¿querés una contrarréplica o volver a preguntarle? No, ¿Cree que alguna? súper bien, me quedó súper claro. Y felicidades otra vez por el Muchas proyecto. gracias. Tenemos también una que antes de darle el paso, tenemos a Fernando Coyoy que levantó la mano. Fernando, bienvenido, adelante. Y si puedes poner la cámara, por favor. Muchas gracias. Una consulta cuando en la aplicación del aerogel para como el tratamiento de agua, que fue lo que le entendí aquí a Diego, Ajá. ¿qué se puede hacer luego para, o sea, ya con el aerogel con eso atrapado que atrapó pues el material, ¿qué se puede hacer con eso? ¿Cómo se trata? ¿Se Eh, desecha, se incinera? ok, se ha visto que hay aerogeles que sí presentan ciclos de desorción. Digamos, entonces se podría desechar, pero hay aerogeles que se pueden reutilizar. Entonces, él absorbe todo el material y se eleva la temperatura para que rompa los enlaces, ya sean las interacciones físicas o los enlaces químicos que desarrolló con el contaminante, y los libere. Obviamente en un espacio ya controlado, digamos. Entonces, una vez que se hace el proceso de absorción, se puede volver a utilizar para absorber. Se ha visto que aerogeles pueden tener hasta 5 ciclos de desorción, una cosa así, inclusive más. Ok, gracias. Con mucho gusto. Gracias también. Tenemos ahora a una pregunta que quiere hacer Jennifer. Hola, hola. Hola. Yo tengo dudas igual que Stephanie en el diagrama de fases, que digamos en todo ese proceso, si más bien no se vuelve más frágil el material, y también que si no se vuelve muy costoso, porque al final son varias fases o cambios de temperatura y presión que usted debe hacer. Sí, esa es una de las interrogantes, digamos, o de los problemas que tienen los aerogeles a veces, que es que sí es costoso. Digamos, el proceso, el secado, no solamente es costoso, sino que si yo lo quiero poner en una aplicación industrial o en términos industriales, el proceso de secado es un cuello de botella. El material no se vuelve más frágil, digamos. Lo que pasa es que como los fluidos supercríticos no tienen presión capilar,
donde él escapa no despedaza la estructura. Caso contrario que puede suceder si yo paso directamente de líquido a gas. ¿Me explico? Pero respondiendo también o ampliando un poquito más con lo de si no es muy costoso, hay otras alternativas. Por eso yo puse que bajo ciertas excepciones, digamos, secar bajo condiciones estándar, no va a producir un aerogel. Hay otros casos donde sí. Digamos, el secado supercrítico no es el único tipo de secado que existe para producir aerogeles. Uno muy popular últimamente, precisamente porque sí se puede llevar a escalas industriales, es el secado a presión ambiente. Lo que pasa es que el secado a presión ambiente me obliga a volver a mi aerogel hidrofóbico. Si el aerogel no es hidrofóbico, no se puede secar a presión ambiente. Entonces tengo que meter un proceso, digamos, de modificación química antes para poder secarlo bajo condiciones normales. Yo lo intenté, pero no me salió y creo que es porque necesito, digamos, cierto grado de hidrofobicidad. Juan Diego pregunta, Silmara Furtado, nuestra compañera de Brasil, que Hola. ella quisiera saber si existen o si conoces de empresas, universidades o algún centro de investigación donde se esté investigando en mejorías de procesos de fabricación de materiales derivados de los aerogeles para hacerlos más baratos, porque otra vez, y también yo me voy a agarrar a la pregunta de Silmara, porque se me genera la duda siempre de si es costoso. Las aplicaciones son tan buenas, pero vemos que, digamos, las usa la NASA. O sea, Ajá. que tiene una cantidad de presupuesto impresionante. Es decir, ¿conoces primero de alguna empresa o algún lugar que esté trabajando en esto para Sí, disminuir los costos, al menos a nivel latinoamericano? latinoamericano no estoy seguro, pero yo sí sé que hay empresas, varias empresas de hecho, que trabajan el aerogel más desde el punto de vista como aislante. Digamos, ellos hacen insulator window tiles en Estados Unidos o cosas así, digamos, o vos podés comprar aerogel comercialmente ahorita. Incluyendo Costa Rica. Necesitaría traerse, no, es que el aerogel, digamos, por lo menos acá en el país, yo no he escuchado tanto. De hecho, dentro del tecnológico, ahorita, además de mi investigación en aerogeles, solo hay un muchacho que está como investigando con eso. Y Ahora, ¿qué pensarías con esa misma pregunta de Silmara? Eh, ¿Qué pensarías vos que podría ser una forma para mejorar el acceso a ellos? primero, como que la gente sepa que el material existe, ¿verdad? Y que se puede utilizar para estos casos y estos otros y que es muy versátil y así. Sí se ha estado trabajando mucho para poder aplicarse, digamos, a nivel industrial, como dije. De hecho, el precursor que yo utilizo, el silicato de sodio, tomó mucha popularidad por este método de secado que mencioné antes, el de secado a presión ambiente. Porque la gente dice, ok, es un precursor barato, ¿verdad? Yo puedo hacer la síntesis rápida con este precursor y el secado me va a hacer rápido, digamos, y me queda un material funcional. Lo que pasa es que también, digamos, ahí hay otros problemas en cuanto a qué tan grande quiero yo mi aerogel, ¿verdad? O sea, una cosa es tener un bloquecito de ese tamaño de aerogel y la otra es hacer una ventana entera. Sí. Y, Entonces ahí es como los y problemas a con nivel eso. latinoamericano, ¿hay alguna aplicación que se dé más particularmente? No estoy seguro, la verdad. Ok, Em, no ok, sabría ok. responderle con certeza. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Vean que Juan Diego ha hecho pues esta investigación, creo que ya lleva varios meses y creo que es un tema que a él le está apasionando muchísimo. ¿Alguien más quisiera? Me Sí, parece que hay una pregunta. sí, Fernando Zunux. Dice que tiene una pregunta relacionada con el tamaño del poro del aerogel. ¿Se puede de alguna manera controlar el tamaño del poro durante el proceso de secado? Sí se puede. No es durante el proceso de secado, sino durante el proceso de gelificación. Em, ok, otro de los precursores que se utilizan son los precursores alcóxidos. Por ejemplo, el tetraetilortosilicato, tetrametilortosilicato, ¿verdad? Entonces se ha visto que con este tipo de precursores yo puedo hacer como dos etapas de catálisis. En los aerogeles de sílice, por ejemplo, necesitan un catalizador de fijo porque la cinética es muy lenta, digamos, debido a la naturaleza del átomo de silicio.
Entonces, se ha visto, por ejemplo, con el TOS o con el TMOS, que si yo aplico primero un catalizador ácido y luego un catalizador básico, lo que es un two-step síntesis, ¿verdad? El tamaño de poros se puede controlar bastante. Eso sí, digamos, no es como que yo pueda obtener poros de 1 micra o algo así. O sea, estamos hablando de que un aerogel tiende a tener una distribución de tamaños de poro en el rango de los mesoporos, de 2 a 50 nanómetros. Una distribución muy amplia de 0 a 100 nanómetros. O sea, yo sigo manteniendo poros muy pequeños, pero dentro de ese rango sí puedo más o menos modificarlo según la síntesis que yo desarrolle del gel. Mm. No sé si eso respondió tu pregunta, Federico. Juan Diego, en el caso de las caracterizaciones, bueno, vos estás trabajando con varios tipos. Ajá. ¿Cuáles son, digamos, el acceso a esta caracterización podría ser complicado para las universidades o a los centros de investigación? O sea, porque vos comentás que es importante informar, y yo estoy de acuerdo. Ajá. Primero hay que darle saber a la persona y a los posibles emprendedores qué es, Ajá. pero el acceso de esos emprendedores a las herramientas sería costoso de caracterización. Sí, eso es un problema, ¿verdad? Porque las técnicas que se utilizan para caracterizar aerogeles, en lo que respecta, digamos, la parte química de morfología, sí suele ser caro. Lo que es caracterización mecánica, no necesariamente, sino que son pruebas normales, ¿verdad? Ok, Pero también, digamos, depende mucho en lo que yo quiero usar el aerogel. Por ejemplo, si yo quiero trabajarlo o si yo quiero desarrollar un aerogel para utilizarlo como aislante, a mí no me interesa hacer, por ejemplo, un TGA, ajá. que un TGA suele ser más útil para las aplicaciones de absorción y desorción, para decir, ok, ¿a qué temperatura tengo que leer mi aerogel para que libere los contaminantes que absorbió? Y te pregunto además porque a la hora de pensar aquí en el chat hay varias personas que son químicos y varias personas que son ingenieros o futuros ingenieros en materiales, donde Ajá. es importante tener un ingeniero de materiales en un proceso de estos, porque tal vez tiene un conocimiento que tal vez el químico tal vez no tendría con tanta facilidad. Ujú. Sí, Valerie tiene una pregunta. Valerie Rivera, adelante. Sí, mi pregunta es que Juan dijo que el material se puede hacer hidrofóbico con grupos metilo o con grupos etilo, ajá. pero no sé cómo funciona. Es como más general. Yo creo que en algún momento de la carrera debería aprender eso, No, pero no, todavía no sé. tranquila. Ok, digamos, yo lo que en este caso hago es utilizar también precursores alcóxidos o, digamos, etoxicilanos o clorosilanos que tengan un grupo funcional CH, por decirte algo. Entonces, por ejemplo, para volver mi aerogel hidrofóbico, yo lo que utilizo es trimetil etoxicilano. Entonces, ese, digamos, es un átomo de silicio que está enlazado con 3 grupos metilo y un grupo etoxi. Entonces, cuando él reacciona, el grupo etoxi es el que sale, digamos, y el silicio, digamos, se adhiere a un grupo H y luego se va al protón. Entonces me queda un enlace silicio, oxígeno, silicio, y uno de los silicios va a tener los 3 grupos metilo. Ok, Se utilizan, digamos, precursores que tienen una naturaleza química similar, pero con un grupo funcional o 2 grupos o hasta 3 grupos funcionales, digamos, que ya son de interés, ¿verdad? ujú, ok, gracias. Con gusto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario con respecto a esta temática. Vean que a mí me parece bastante... Yo le podría hacer a Juan Diego una pregunta actualmente desde otro punto de vista más... eh, no voy a ser malvado, nada más es una pregunta con malicia. Ajá. Juan Diego tiene pensado hacer unas caracterizaciones con fenómenos de resonancia magnética nuclear. Correcto. Es una técnica, digamos, estándar, conocida mundial, la resonancia magnética, pero una de ellas es que, y me baso en la pregunta que hizo Federico desde Guatemala, el tamaño de los poros. Ujú. Juan Diego va a ser el xenón 129. Juan Diego, ¿vos esperarías señales diferentes en ese tamaño de poros usando el xenón 129? Estrictamente con los tamaños de poros. Sí. Em,
Es que ahí ya depende un poco, digamos, de qué tanta diferencia tiene que haber en el tamaño de poro para que la señal sea diferente. Muy ¿Me bien. explico? O sea, si la técnica es sensible a más o menos 5 nanómetros, entonces sí, definitivamente sí. Pero como le digo, o sea, el aerogel puede tener porosidades desde 2 nanómetros hasta 100 nanómetros. Ya si la técnica no tiene la suficiente sensibilidad para detectar cambios en eso, entonces más bien lo que esperaría hacer sería como un pico un poco ensanchado, digamos, Ok, o algo así. muy bien. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Recomendaciones también para nuestro... Juan Diego es el segundo representante del chapter en hacer estos seminarios. En un par de semanas tendremos a Luis Gómez, que es vamos a pasar de la ingeniería de materiales a la ingeniería ambiental. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta más. Stephanie, si querés vos hacer un cierre. Eh, Estamos ahora en Costa Rica, para los que nos están acompañando desde fuera, en lo más y mejor del semestre, así que los estudiantes están a máximo de trabajos y actividades y pues bueno, la verdad que estoy muy agradecido y muy satisfecho de que haya pues más de 30 personas que estuvieron conectadas como pico el día de hoy y siempre agradecer de mi parte quiero agradecer a los chapters de América Latina. La verdad que tanto Stephanie como tanto el chapter de nosotros de Costa Rica como la misma ACS está muy contenta de que el chapter del TEC esté incentivando esto y que los países, me encanta que esté la gente de Guatemala, que esté la gente de Brasil, siempre son incondicionales y eso, recuerde que tenemos en Costa Rica las puertas abiertas cuando se abran en todo el mundo para recibirlos a ustedes, que es un plan que tenemos con la gente de Guatemala. Y agradecerles y nada más para despedirme yo, para dejar a Stephanie, creo que hay un comentario por acá. Que en breve tendremos una presentación de la doctora Maite Maguregui. Maite ya me confirmó, ella es profesora en la Universidad del País Vasco en Bilbao y nos va a contar la relación que hay entre las ciencias químicas y el estudio de pigmentos en pueblos romanos, particularmente en Pompeya, donde ella ha hecho su trabajo y su grupo de investigación está por allá. Además, tenemos otra invitada que va a ser una profesor de la Escuela de Física del Tecnológico y de la Escuela de Biología. Entonces, toda esta información la van a tener ustedes tanto en las redes sociales del chapter, en la página web del chapter, va a ser enviada por medio de la American Chemical Society. Y la última invitación que quiero hacerle a todos es que en un par de semanas el chapter del tecnológico va a estar organizando un webinar de un par de horas de una capacitación para los miembros del chapter y para todo el público sobre el acceso al acs.org, o sea, cómo podemos accesar y tener más facilidad de búsqueda de artículos, libros, publicaciones, referencias en la página del American Chemical Society. Y también la importancia de la herramienta SciFinder, que es bastante útil a nivel de ciencia. Pues quien esté interesado, vamos a estar enviando esas invitaciones y son más que bienvenidos. Entonces, de mi parte, agradecerle a Juan Diego y voy a dejar para el cierre a Stephanie. Bueno, también agradecerle a Juan Diego por la presentación y también, al igual que el profe, invitarlos a los demás cafés virtuales que vamos a tener. La idea, como él había dicho al principio, es que no solamente sean charlistas profesionales, sino también estudiantes. Y como ya hemos tenido más interacción con chapters internacionales, entonces decirles que estamos abiertos a cualquier colaboración de los estudiantes que nos ven. Por si quieren algún tema a presentar, pueden escribirnos y lo organizamos. Y muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo café.